Siempre una de las grandes necesidades del ser humano siempre buscamos la protección. Esta necesidad de protección, que es parte del ser humano, tiene sus inicios desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que nacemos, la protección está delegada. Está delegada a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a las personas que en algún momento se toman la responsabilidad, algunos abuelos, de criarnos, de guiarnos. Y esa responsabilidad que cae sobre ellos es la responsabilidad de protegernos. Son casos excepcionales en donde se dan casos en donde han habido abusos y situaciones así como las que hemos visto en algunos noticieros o en algunas historias que se narran, casos negativos, pero en general siempre, y la generalidad, siempre en estos núcleos a quien ejerce esta delegación, sean los padres, los abuelos, los seres queridos, los tíos, quien está a cargo siempre desarrolla esa capacidad de protegernos. Y desde que estamos ahí, pequeños, empezamos a crecer y empezamos a poder disfrutar de toda esa protección de esas personas que están a cargo nuestro. Por ejemplo, esa protección se desarrolla en los momentos en donde estamos enfermos. ¿Cuántas veces nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos, en algún momento se tomaron esa responsabilidad sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones difíciles de salud? Quizás si usted pregunta a las personas que estaban a cargo de usted bajo esta responsabilidad, le contarán muchas anécdotas y situaciones en donde ellos pudieron desarrollar la protección sobre nuestras vidas. Ahora, esta protección no solamente se queda en el área de la salud, sino que va más allá. Esta protección abarca la seguridad de ese hijo, la seguridad de ese ser querido, pero no solamente la seguridad en esa área, en la seguridad física, perdón, sino que también no se queda en esos límites, sino que la seguridad va más allá. Y me atrevería a decir que también va encaminada hacia la seguridad económica también. Y es ahí en donde aparecen algunos comentarios y algunos objetivos de las personas que están a cargo nuestro, en donde, o en la sociedad se escucha eso, en donde usted escuchará, en donde muchos padres le dicen a sus hijos: hijo o hija o nieto, mire, no se preocupe. Yo no solamente he desarrollado la protección física, la protección de salud cuando usted estaba enfermo, sino que no solamente la protección física, estamos hablando de la protección de salud cuando nos sentimos enfermos, estábamos desalentados. Ellos tomaron esa responsabilidad, nos llevaron a un hospital, nos llevaron donde el doctor, etcétera. Y también la seguridad física cuando estábamos en peligro, pero no solamente queda ahí en esos dos elementos, sino que pasa a un tercer elemento.
y es la seguridad económica. Y es ahí en donde muchas veces usted escuchará a muchos padres, a muchos abuelos, a muchos seres queridos decirle: no se preocupe, también estamos preocupados en la seguridad económica. Y es ahí en donde usted ve donde muchos padres hacen ahorros para sus hijos, en donde muchos padres adquieren seguros para sus hijos, en donde muchos padres adquieren algunos elementos patrimoniales para que en el momento en que ellos no estén, sus hijos tengan una cobertura y una protección. Usted ve hoy comúnmente en los bancos, muy conocido, el seguro referente al el seguro estudiantil. Y ahí le proponen a usted cuando va al banco: mire, por $6, $8 o $10, usted va a estar pagando esta cuota, pero si en algún momento usted falta en la casa, no se preocupe, nosotros, el banco, le vamos a pagar a su hijo la universidad hasta que se gradúe. Y es ahí en donde vamos encontrando toda esa protección. Ahora, esta protección no solamente queda ahí. Esto muta y se desarrolla de diferente forma cuando las personas se casan. Y cuando las personas hacen sus núcleos, entonces la persona que está delegada para llevar a cabo estos elementos no los difiere. Siempre se agrega una persona más a ese núcleo. Entonces ahora son varios interesados. Ahora no solo es mamá, papá, los abuelos, preocupados en la protección de la persona, del ser querido, sino que ahora cuando se casa ya hay un tercero, y es la esposa y el esposo. Ahora hay un tercer elemento. Vea. Y entonces es ahí en donde muchas veces se habla de que se llega a catalogar un buen matrimonio cuando esa persona que se ha agregado a la familia, está pendiente del otro. Y la pregunta siempre de los padres son: ¿cómo te trata? ¿Cómo está el ambiente? Y es ahí en donde tomamos muchas deducciones si la cosa va bien o la cosa va mal. Y siempre cuando escuchamos los comentarios en donde se dice la cosa va mal, es porque esa persona que se ha agregado al equipo, esa nueva persona, no está desarrollando esta cualidad de protección. Y es ahí en donde empezamos a sentirnos desprotegidos. Muchos empiezan a sentirse solos. Muchos empiezan a sentirse desamparados. Porque el ser humano necesita que alguien esté pendiente. El ser humano necesita sentirse protegido por alguien. Y por eso he venido explicando cómo se viene desarrollando toda esta cadena desde que estamos pequeños y va mutando hacia la esposa, hacia el esposo. Y después los padres esperan lo mismo de sus hijos, que sus hijos los protejan, tal como ellos lo hicieron en algún momento. Entonces usted va viendo que es como una cadenita que va avanzando en diferentes esferas. Ahora, todo esto tiene una razón, y la razón que tiene es porque necesitamos sentirnos protegidos. O sea, el ser humano no puede estar solo, el ser humano no puede estar desamparado. Usted ve cuánto aliento nos trae la reunión, cuánto aliento nos trae la congregación de los santos. Por eso es que en ningún momento las redes sociales de ningún tipo van a suplantar lo que la Biblia establece, que debemos de congregarnos. Por eso es que la Biblia es sabia y es actualizada a todos los tiempos. Podrán venir nuevas redes sociales y todo lo que quiera, pero jamás eso va a suplantar la reunión y la congregación. Porque cuando nosotros nos reunimos y nos congregamos, que es algo bíblico, que está establecido en la palabra, nos alentamos,
nos sentimos fortalecidos. Cuando vemos a aquel hermano que teníamos algunos días de no verlo, nos sentimos alegres, que está vivo, que está contento, que ha venido a la iglesia. Todo eso nos trae, es un ingrediente que nosotros no lo podemos ver, pero es un ingrediente letal para el alma, para animarnos, para levantarnos. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana, esta tarde. Ahora, Dios va más allá. Y como le menciono, Él ha delegado todas estas protecciones y todos estos cuidados. Y Dios va más allá. Entonces, pero Dios va más allá porque Él desea asumir ese rol también. O sea, no es un padre irresponsable, sino que Dios, a pesar de que sabe que ha delegado a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos, a la esposa, al esposo, a los hijos, a las nietas, para desempeñar esa labor, pero Dios no se queda ahí, sino que Él quiere ir más allá y quiere que el ser humano hacerse cargo también de su protección. Y se responsabiliza. Pero para que Dios se haga cargo y se responsabilice, se necesita acercarse a Él. Por eso es que el Evangelio, eso es lo que trae el Evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias es que ahora ya no solamente estarán interesados nuestros seres queridos en nuestro bienestar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, sino que hay alguien más interesado en nuestro bienestar. Y ese interesado en nuestro bienestar se llama Dios. Y eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor. Y ese es el Evangelio que los seres humanos rechazan. Y ese es el Evangelio que los seres humanos no queremos. Por años ese es el Evangelio que se rechaza. El Evangelio de que haya alguien más en el equipo interesado en nuestras vidas. Pero ese alguien más ya no es el marido, ya no es la mujer, ya no son los hijos. Ese alguien más es nada menos que el Señor, que se encargará y suplirá todo aquello que los que desempeñen este rol no lo puedan cumplir. ¿Y por qué Dios establece esto así? Dios lo establece así porque Dios conoce que los seres humanos somos limitados. O sea, una esposa podrá atender muy bien a su esposo, o viceversa, o algunos hijos podrán hacerlo muy bien con sus padres o en la familia, pero nuestro poder es limitado. Nosotros podremos llegar hasta cierto límite. La esposa podrá llegar hasta cierto límite. Pero hay alguien que tiene un poder sin límites, y ese es el poder del Señor. Y entonces Él sabe que en algún momento nosotros vamos a ser limitados por nuestro alcance. Pero entonces Dios sabe que el ser humano necesita ese poder ilimitado en su vida. Y es ahí en donde está el Evangelio, señores. Y se predica a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los canales. Acerquémonos al Señor, porque en el Señor encontraremos amor, porque en el Señor encontraremos la paz, porque en el Señor encontraremos la fortaleza para nuestras vidas. O sea, ese es el Evangelio, y ese es el Evangelio que por años muchos lo han rechazado. Mire, en estos dorados tiempos, yo siempre lo digo así, que un hombre se case con alguien, o viceversa, se casen mutuamente, en estos dorados tiempos, ese verse ganado $1 millón o más. Y yo le ejemplifico así. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se casa, es como decir, yo me voy a hacer responsable de esta persona. Yo me hago cargo de esta persona.
Y ese hacerse cargo de esa persona, la Biblia lo establece que es en el tiempo de la sequía y en el tiempo de la abundancia. En el tiempo que te dé cáncer, en el tiempo que te dé una enfermedad terminal y en el tiempo en donde haya gozo. O sea que alguien se haga cargo de nosotros, como lo hicieron nuestros padres, eso es de admirar. Y por eso le vamos a dar un fuerte aplauso a todos los casados esta tarde. ¿Y sabe por qué? Porque son mártires mutuamente. Hacerse cargo de alguien que nadie lo aguanta en la casa. Señor bendito. Hacerse cargo de alguien desordenado en la casa, que deja las cosas tiradas. Señor bendito. O sea, eso es digno de admirar. Hacerse cargo de darle de comer a alguien. Hacerse cargo de cocinarle a alguien. Hacerse cargo de lavarle a alguien. Eso es digno de admirar. Desen otro fuerte aplauso, pues, hombre. Porque el común denominador del ser humano es la falta de responsabilidad. La gente quiere tener sexo, pero sin responsabilidad, sin hacerse cargo de nadie. Por eso se lo menciono. Pero es acá en donde el Señor está interesado en hacerse cargo de ese ser humano. De ese ser humano que levanta las manos y dice: aquí estoy dispuesto a que alguien me guíe, estoy dispuesto a que alguien me lleve, estoy dispuesto a dejarme guiar. Ahora, ese que está dispuesto a hacerse cargo es el Señor, es Dios. Pero demanda de nosotros que nosotros tengamos una pizca de humildad y le digamos: Señor, aquí estoy, derrotado, fracasado, golpeado, herido, pero aquí estoy, delante de ti, dispuesto a renunciar a mi yo y dispuesto a que tú obres en mi vida. Y eso es lo que trae el Evangelio a la vida. El que alguien se sume, el que alguien se haga cargo de nosotros. Y dice el capítulo número 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que cuando nosotros entramos al Evangelio, cuando el ser humano entra al Evangelio, cuando yo entro al Evangelio voluntariamente, por eso es que el Evangelio no puede ser obligado. Por eso es que el Evangelio, usted no puede traer a alguien con una llave americana. El Evangelio es voluntario. El Evangelio, uno dice: yo realmente quiero que alguien se haga cargo de mi vida. Entonces cuando yo estoy dispuesto a ceder mi yo, entonces viene Dios y se hace cargo de ese ser humano. Y entonces cuando Dios dice, entonces lo primero que hace es el Señor, lo primero que hace es que nos constituye en hijos de Él. Y entonces antes que éramos criaturas de Dios. Todos los seres humanos son criaturas. Pero cuando alguien dice y deja su yo, entonces la persona se constituye y dice: yo quiero de ese evangelio, yo quiero de ese amor, yo quiero de esa paz. Entonces esa persona se constituye en hijo de Dios. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, en ese momento glorioso en el cual nosotros nos constituimos en hijos de Dios, usted recordará en qué momento usted le aceptó al Señor. Entonces usted ya no es criatura, ahora usted es hijo de Dios. Y entonces cuando ya somos hijos de Dios, entonces viene algo agregado a ese cuidado. Entonces ya estamos bajo el cuidado de Dios. Entonces cuando ya yo soy hijo, entonces yo ya estoy bajo el cuidado de Dios. Entonces cuando yo ya estoy bajo el cuidado de Dios,
Cuando mi vida ya está bajo el cuidado de Dios, entonces, como decimos en buen salvadoreño, ya son otros 100 pesos. Ya no solamente está a cargo de nosotros nuestros padres biológicos, que tendrán un poder limitado, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ya hay alguien con un poder ilimitado, que es el de Dios. Ya estamos bajo el cuidado de Dios. Entonces, cuando ya estamos bajo el cuidado de Dios, la cosa cambia totalmente. Entonces empieza Dios a suplir esa parte limitada de nuestros seres queridos. Porque muchas veces usted escuchará de muchos hijos que se quejan de sus padres, de muchas esposas que se quejan de sus esposos, porque es natural, porque nosotros jamás vamos a poder llenar en su totalidad y satisfacer la necesidad de esa persona, porque Dios conoce eso. Dios conoce, Dios sabe. Y es ahí en donde usted escucha quejas y quejas en todos los aspectos. Y es ahí en donde Dios viene a suplir todas esas deficiencias. Que esta mujer me trata mal, que estos hijos me tratan mal, que este esposo me trata mal, esto otro. Pero es ahí en donde Dios empieza a suplir la vida del creyente, del hijo de Dios, del que ahora es hijo, ya no es criatura. Entonces Dios empieza a darle de su amor. Entonces Dios empieza a darle de su paz. Y a pesar de que ese ser querido lo trata mal, la trata mal, empieza a recibir el amor de Dios en la vida. Dios empieza a suplir. Y esa persona probablemente lo dejaron botado, ni tan siquiera le reconocieron el apellido, ni lo reconocieron sus padres. Pero encontramos en la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te dejara, ahí hay un Dios poderoso que siempre estará a cargo de todos aquellos que Dios conoce, que necesitan. Y entonces aquel que dice: ay, a mí se me murió mi papá a temprana edad por la guerra, a mí se me murió mi papá por esta enfermedad, mi mamá por esta enfermedad, mi abuela por esto. Pero ahí está el Señor supliendo. No se preocupe, hija, no se preocupe, hijo. Usted no está sola, usted no está solo, usted no está desamparado. Yo estoy a cargo de usted ahora. Los cuidados de su padre eran limitados, pero ahora yo estoy a cargo de usted y el poder mío es sin límite. No se preocupe. Y te deja la mujer y te deja el hombre y te sentís solo, desamparado, y te dan ganas de... Hay gente que dice hasta colgarse. Pero ahí llega el Señor en medio de esa tribulación, en medio de esa soledad. ¿Y por qué te vas a colgar? Y te habla a través de la palabra, y te habla a través del mensaje, y te habla a través de la radio, y te habla a través de la televisión. ¿Para qué te vas a matar por ese hombre? ¿Para qué te vas a matar por esa mujer? Si eso no vale la pena. Yo soy el amor verdadero. En mí vas a disfrutar el amor verdadero. Y empieza Dios a manifestarse en nuestra vida. Empezamos a sentir el amor verdadero, que es el amor de Dios. Es el amor en todo tiempo. Es el amor en el COVID. Es el amor en el desierto. Es el amor en la sequía. Es el amor en la tribulación. Es el amor en la abundancia. Es el amor en el castillo. Ese es el amor verdadero que el Señor establece para sus hijos. Empezamos a disfrutar del cuidado de Dios. Y esto lo vemos allá en el libro de Génesis, en Abraham. Abraham había tomado la decisión de salir de Ur de los Caldeos. Difícil decisión, dejar su parentela. Pero hubo alguien que se hizo cargo de él. Y el que se hizo cargo de él no fue su mujer, sino que fue Dios. Y Abraham tenía una necesidad, y la necesidad que tenía era que necesitaba tener un hijo. Y vea usted cómo ese que estaba a cargo de Abraham, Dios sabía que Sara ya no podía tener hijos.
El poder de Sara, el amor de Sara tenía un límite. Era estéril, no se podía más, no podía ser más. No existía todas esas técnicas humanas que hay hoy de fecundación in vitro y todas esas cosas. No existía en ese entonces todo eso. Sara ya no podía ser más. Y Sara sin duda consolaba en la noche a Abraham y lo sobaba y le hacía masaje y le decía: no te preocupes y no te basta mi amor, aquí estoy, y lo atendía y esto otro. Pero como de Abraham había alguien que se había hecho cargo, y ese era el Señor, y el Señor sabía que Abraham necesitaba un hijo. Y entonces Dios empieza su proceso para darle de sus cuidados, y empieza Dios a obrar en la vida de Abraham. Empieza Dios a prometerle, a darle promesas: no te preocupes, yo estoy a cargo de ti, yo estoy a cargo de ti. Y viene Dios hablándole, hasta que el que estaba a cargo de Abraham le dio un hijo a su tiempo. Esperó muchos años, muchas décadas, pero Dios no miente. Dios es un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla, y cuando Dios se hace cargo de alguien, Él sabe todas sus responsabilidades y no hay necesidad de decírselas, porque Él sabe de lo que usted tiene necesidad, Él sabe de lo que usted necesita, y Dios en su momento va a obrar en su vida y traerá la respuesta que usted necesita. Y Dios obra en lo imposible. Y sí, en lo imposible. Usted ve en el caso de Sara. Quisieron ayudarle a Dios, pero a Dios no se le puede ayudar, porque dice en su palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios estaba a cargo de Abraham. Abraham tenía una necesidad de tener descendencia, de tener un hijo, y en su momento el poder limitado de Sara topó. Como decimos en buen salvadoreño, ya no había para dónde, y es ahí en donde suple el poder ilimitado de Dios y entra en acción el poder ilimitado de Dios, y no a los 40, sino a los 90 años, para darle la promesa que Dios sabía que Abraham necesitaba. Eso es lo que el ser humano no quiere. El ser humano no quiere que Dios se haga cargo de él, y ahí andan buscando que los políticos se hagan cargo de ellos, que los políticos les den una bolsita, que los políticos les regalen un par de pesos. O sea, eso es caer en la bancarrota. Uno tiene que ser inteligente, arrimarse a buen palo, y el buen palo y el buen árbol, el árbol de vida, es el árbol de Jesucristo. Es el árbol que nunca va a dejar de dar fruto. Da tristeza la gente poniendo la mano para que los hombres les den. Desamparados, diría yo. Da tristeza la gente esperando en los hombres. El hombre una vez te va a dar, 2 veces, y la tercera le vas a caer mal. Pero hay uno que le vas a fallar una vez, le vas a fallar 2, le vas a fallar 10, le vas a fallar 100 veces, y siempre va a estar ahí tendiéndote la mano en los momentos difíciles. Y ese es el Señor. Pero la gente no quiere. La gente quiere que el político se haga cargo. La gente quiere que el gobierno se haga cargo de mí. Bueno, ahí están los resultados. La gente frustrada, la gente decepcionada, porque son poderes limitados. Son poderes limitados. Son poderes limitados. ¿De qué sirve que te den una canasta? ¿De qué sirve que te den? ¿De qué sirve que te regalen 500 pesos, 1000 pesos? Te lo gastas si la cabeza la tenés vacía. O sea, de nada te sirve que te regalen, porque la riqueza no es lo material. La riqueza está en la mente, y la riqueza en la mente, media vez está en la mente. No importa que te quiten todo, que se queme todo, vas a poder salir adelante. Y eso es lo que ofrece el Señor, riqueza mental. Dice que los hijos de Él tienen la mente de Cristo. Son sabios, son poderosos en Dios, tienen la iluminación de Dios. Eso es lo que Dios ofrece. Sabiduría de lo alto, el don de palabra de sabiduría.
Ya saben por qué es el don de palabra de sabiduría, ¿verdad? Porque es como en el caso de Sansón, ¿verdad? Sansón no es que la fuerza le andaba todo el tiempo, sino que esa fuerza venía en el momento que Dios, en el momento de los filisteos venía esa fuerza. Entonces el don de palabra de sabiduría significa que nosotros no somos sabios así día y noche. Porque si usted nos escucha día y noche, dice: este hermano es un gran chiflado. Pero en el momento que usted lo necesita, en el momento que usted va a necesitar ese punto, esa respuesta, en ese momento viene un chispazo, no de los hombres, viene un chispazo de Dios. Hace esto otro, mueve aquí, mueve allá. Eso solamente puede venir de parte de Dios hacia nuestra vida, del que se ha hecho cargo de nuestra vida. Manda la señal: hace esto otro. Eso no viene de los hombres, viene del Señor, de lo alto. Y ahí anda la jovencita queriendo que con un hijo embarazar, que le peguen un hijo para que se hagan cargo de ella. Métodos humanos se llaman eso. No se van a hacer cargo. Y entonces, ¿cómo hago? Yo conocí uno que intentaron amarrarlo así. Y entonces esa jovencita dijo: me voy a dejar embarazar porque este tiene pisto. Entonces se dejó embarazar. Y entonces, ya cuando se dejó embarazar, lo fue a demandar a la Procuraduría. Y el tipo tenía una empresa. Y entonces lo que hizo fue sencillo. Entonces allá le pusieron la gran cuota, iba a dar tanto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces lo que hizo, y lo que hacen muchos, entonces cerró la empresa, vendió todo, se fue para Estados Unidos. Pero a esta loca me dijo: no le doy un centavo. Así como lo oí. Prefiero cerrar todo, pero no le doy nada. Métodos humanos. Lo meto en la cara. Métodos humanos. Nadie se va a hacer cargo de vos con métodos humanos. El único que se hace cargo del ser humano, del joven, de la joven, es el Señor. Cuando el Señor se hace cargo de ti, Él va a mandar la persona ideal a tu vida, o la persona que se va a hacer cargo realmente en todo momento en tu vida. Ahí está. Y entonces andamos buscando eso: que el gobierno se haga cargo, que el partido político se haga cargo de mí. La joven anda buscando que el novio se haga cargo, que el otro se haga cargo, y que todo el mundo andamos buscando. El problema es que andamos buscando en el lugar equivocado. El lugar correcto, dice acá, es el evangelio del Señor. Y cuando nosotros levantamos las manos, y cuando nosotros nos entregamos al Señor voluntariamente en nuestras actitudes, entonces el Señor se hace cargo de nosotros, y a partir de ese momento estamos bajo el cuidado intensivo de parte de Dios en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y es ahí en donde en la vida vendrán noches oscuras. Hay noches oscuras, noches difíciles, noches en donde probablemente usted dice: difíciles. No sé si en algún momento usted le ha dado un dolor en la noche. Y habitualmente pegan tipo 2 de la mañana o 3 de la mañana. Hay noches difíciles, hay momentos difíciles en la vida. Yo decía, por ejemplo, en el tiempo de la guerra, fue una noche oscura para este país. Tuvimos 12 años de guerra, para los que no saben, y nacieron después del 92. Este país la familia más adinerada de este país nos pusieron a matarnos entre nosotros mismos por pelearse la plaza económica de este país. Y nos empezamos a matar entre nosotros mismos, entre los propios salvadoreños. Imagínense, pónganse a pensar.
nos empezamos a matar entre nosotros mismos. 12 años matándonos. 100,000 muertos en este país. Es tremendo, es una noche de 12 años. Y los que estuvimos en ese momento y andábamos por las calles y anduvimos caminando en ese momento, sabemos que eran noches amargas, eran días amargos, fueron décadas para este país amargos. Se perdieron seres queridos. Yo recuerdo del hijo de un colaborador nuestro, estaba en una máquina y le cayó una bala aquí y le salió acá. Y hasta la fecha, a pura operación, una bala perdida. Fueron noches oscuras. Personas que perdieron sus padres, personas que perdieron sus abuelos y seres queridos. Una noche oscura para este país. Momentos difíciles. Esas familias. Y sucesivamente. Pero como Dios sabe que vendrán esas noches oscuras. Hace un año estuvimos en una noche oscura también. Y fue todo este fenómeno de esta plaga. Personas han perdido sus seres queridos, sus padres, sus abuelos, sus esposas, sus hijos. Han sido momentos difíciles, noches oscuras, noches que muchos dicen no termina esta noche. Pero Dios sabe que van a venir esas noches oscuras. Dios conoce que van a venir esos momentos difíciles en donde el médico no va a poder ni tocarte tan siquiera porque tenés COVID. Solo te va a llegar a ver con un gran traje. A mí me mataba de dolor una foto que ponían en los periódicos para ese tiempo. Un doctor llegando a darle aliento en plena pandemia a una persona con COVID sin poderlo tocar. Solo póngase a pensar que usted fuera. Qué noche más oscura. Ya no poder volver a tocar carne. Ni la enfermera lo toca, ni su papá, ni su mamá, ni su doctor, ni nadie. Ya usted no volvió a recibir ninguna tocadita de nadie. Noche oscura. Y aquel médico llegaba con aquel gran traje a orar por aquella persona. Noche oscura. Y Dios sabe que tarde o temprano vamos a pasar por una noche oscura. Pero Él sabe que todos aquellos que estén bajo el cuidado del Señor, pasaremos y llegaremos a la mañana de esa noche oscura y logremos pasar y vamos a salir victoriosos de esa noche oscura. Dios sabe ese momento difícil en donde te vas a quedar sin tu esposa, sin tu hijo, sin tu ser querido. Dios conoce y por eso dice: aquí estoy yo dispuesto. Donde no llegan los hombres, donde no llega la esposa, donde no llega el médico, donde no llega el hijo, donde no llega ese poder limitado. Aquí hay un poder ilimitado, que es el poder mío sobre la vida del que se ha hecho creyente, hijo de Dios. Y eso es lo que los seres humanos despreciamos. Eso es lo que los seres humanos no queremos. Que Dios se haga cargo de nosotros, pues. Y usted ve cómo somos de creídos. Y va a ir a la iglesia. Fíjese que hoy no tengo tiempo. Fíjese que hoy tengo que darle de comer al chucho. Gran joya. Gran joya, Dios se va a hacer cargo. O sea, imagínense cómo están nuestras mentes depodridas y enrevesadas. Que la gente piensa que con venir a la iglesia le está haciendo un favor a la iglesia. La gente piensa que con venir a Dios le está haciendo un favor a Dios. O sea, ¿de dónde se te ha ocurrido esa tremenda locura? Aquí no le estás haciendo ni un favor a Dios, ni un favor al pastor, ni un favor a la iglesia. El favor te lo estás haciendo vos mismo. Porque aquí nadie se puede hacer cargo de uno. El único que se puede hacer cargo de nuestras necesidades se llama Jesucristo. Es el único que siempre estará al cuidado de nuestras necesidades. Y dice este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente, en esa noche oscura, estaremos bajo la protección de Dios. En esa noche oscura estaremos bajo su manto divino. Dice el versículo número 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es en esos momentos en donde Dios se vuelve nuestro refugio. Es en esos momentos en donde Dios se vuelve nuestro castillo. Es en esos momentos en donde Dios nos acoraza y nos dice, no se preocupe, no se preocupe, usted está bajo mi cuidado. No se preocupe que lo hayan echado del trabajo, no se preocupe, porque usted está bajo mi cuidado. No se preocupe que lo quieran quitar, usted está bajo mi cuidado. Y empezamos a escuchar esa fortaleza de parte de Dios a nuestro oído, a través de las alabanzas, a través de las predicaciones, a través de la voz audible de Dios a nuestra vida. Y empieza, como decimos, ese pajarito a agarrar fuerza para volar. Empieza ese pajarito a sentirse fortalecido. Porque muchas veces estamos como pajaritos australianos, todos achicados, que estamos sin trabajo, estamos sin pisto, nos quieren quitar, ya estamos endeudados, no hayamos qué hacer. Pero ahí viene esa palabra de fortaleza a nuestra vida. No se preocupe, usted no le va a faltar nada. No he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Usted siempre va a estar bendecido. Y de tan bendecidos que estamos, que hasta dieta tenemos que ponernos. ¿Qué le parece? En África es al revés. Necesitan grasa y nosotros tenemos de sobra. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Termino esta tarde con el versículo número 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Váyase al segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Y el versículo número 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Denle un fuerte pues aplauso al Señor. El versículo número 3 dice: Él te librará del lazo del cazador. Hay momentos en donde vamos a estar ante los enemigos, ante peligros ocultos, ante situaciones difíciles, como en el caso de este sitio que estaba aconteciendo contra Eliseo. Hay momentos en donde vas a estar arrinconado, vas a estar arrinconada, no vas a hallar qué hacer.
Y entonces vamos a salir corriendo, nos va a hacer falta la fe. Y vamos a salir corriendo como este criado, donde el profeta de Dios. Y le vamos a decir: ay profeta, ay pastor, ay hermano, ay mire lo que me está pasando con esta situación. Ay, esta situación está grave, hermano, ¿qué vamos a hacer? Me van a quitar la casa, me van a quitar el trabajo, me van a quitar la pierna, me van a quitar en la cabeza, hermano, ¿qué vamos a hacer? Me van a extorsionar, me van a matar, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí en donde el profeta de Dios le dice al criado: mira, Señor, no te preocupes, no te preocupes. Hay más gente de nosotros a favor nuestra que los que vienen en contra de nosotros. No te preocupes. Y oró al Señor y le dice: Señor, que pueda ver el ejército que está a favor nuestro. Y es ahí en donde nosotros vamos a ver, en medio de esa situación, en medio de esa situación de caos, de crisis, de desierto, de soledad, vamos a ver que usted no está sola. Hay un ejército dispuesto a pelear por nuestras batallas, por nuestras guerras. Y usted va a ver que no está sola. En ese momento de tristeza va a haber un ejército de ángeles dándole melodía para que usted se anime, alabanzas para que usted se levante, dándole gozo al Señor para que usted se levante de esa tristeza, de esa depresión. Y eso es lo que hizo el Señor acá. Eliseo ora y le dice: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces dice Dios, abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo. Es que a veces eso nos pasa. A veces eso nos sucede. Como dice acá este versículo número 3, estamos en manos del lazo del cazador. Y nuestra fe se acaba. Y nuestra fe sucumbe. Y vemos que ahí está el lazo del cazador ya para matarnos, para tirarnos. Pero muchas veces no vemos ese ejército que está con nosotros. Porque nosotros somos muy visuales. Somos muy... todo lo queremos tocar. Todo lo queremos ver. Somos muy incrédulos. Pero Dios acá permite esta situación a este criado para que de una vez y por todas se le acabe la incredulidad. Es que de una vez y por todas a usted se le tiene que acabar la incredulidad. La única razón por la cual usted se puede sentir incrédulo es porque usted ande mal con el Señor, porque usted anda en pecado, usted está en fornicación, usted está en adulterio, usted está alejado de Dios. Entonces ahí su conciencia le manda y le dice: mira, estás mal, estás alejado de Dios, estás lejos, ya no sos hijo, sos criatura, te has alejado. Pero si usted sabe que no somos perfectos, pero usted sabe que es hija de Dios, usted sabe que es una hija, no somos perfectos, por eso le lleno de defectos y situaciones adversas en nuestra vida y actitudes malas y perversas, pero somos hijos. Y media vez usted sea hijo, no se preocupe. No se preocupe que no vea a nadie detrás de usted. Solo es cuestión de que Dios nos abra los ojos y veamos el ejército que va a pelear contra nuestros enemigos. Y eso lo experimentamos en el caso de David contra ese gigante. David le dice a ese gigante: tú vienes con espada y con jabalina, vienes con todo el poderío humano. Y eso es lo que a veces nosotros nos abruma, nos achicopalamos, nos asustamos, nos afligimos. Pero es ahí que el hijo, el David, se levanta y dice: es cierto, pobreza, es cierto, dificultad, es cierto, tú vienes con espada, con jabalina, con COVID, con problemas, con cáncer, con situaciones complejas a mi vida, problemas familiares. Pero en el nombre del Señor, yo vengo en el nombre del Señor a levantarme de este problema, de esta pobreza, de esta situación adversa. En el nombre del Señor yo me levanto porque soy hija, porque soy hijo. Y empieza Dios a obrar en la vida del creyente. A mí me da lástima esos creyentes que creen que le hacen un favor a la iglesia.
Me da lástima, sí, sinceramente se lo digo, me da lástima porque primeramente no se han convertido. Mire, es que uno tiene que entender esto. Uno tiene que entender. Se lo voy a poner así. Eso es como que el hijo se sienta soberbio, que cree que él no necesita del papá. Y usted ve un montón de hijos así, ¿verdad? Bien soberbitos y se ponen en ese punto, ¿verdad? Y se ponen creditos que creen que le están haciendo un favor, le están haciendo un favor a la familia. Pero a veces Dios ahí los aterriza y les pega aterrizajes forzosos para que entiendan que no es ningún favor. Mire, por eso se lo pongo así, que que su papá se haya hecho cargo de usted, de darle leche 15 años y 20 años y llevarlo a la escuela. Y usted se crea el billete de $1000 todavía. ¿Quién estará mal? ¿El hijo o el papá? Sería al revés. Ese hijo debería estar: gracias, papá, porque 20 años me llevaste a la escuela, 15 años me diste de comer, mañana, tarde y noche me cambiaste esto y lo otro. O sea, sería al revés. Gracias porque nadie se hubiera hecho cargo, pero usted, Dios, lo delegó para que se hiciera cargo de mí. Qué bendición fuera que el creyente tuviera esa garantía de decir: gracias, Señor, porque se ha hecho cargo de este inútil servidor que solo problemas le ocasiona. Gracias, Señor, porque cada vez me caigo, me resbalo y usted se ha hecho cargo de mí. Solo para pedirle le hablo. Qué galán que nos acurrucáramos para decirle: gracias, Señor. No solo para: Señor, necesito para la gasolina. Señor, necesito para esto. Señor, necesito para acá. Solo para pedirle. Todo es pedirle. Señor, que esto sigo. Señor, que esto y lo otro. Bueno, aquí, gracias a Dios, nos han enseñado que por lo menos al principio no seamos tan interesados, ¿ve? Pero usted ve, o sea, es una ganancia. Pero ahí está la gente. Por eso le decía, me da lástima a esos cristianos que dicen: no, es que si a mí no me ponen a servir en tal parte, yo ya dejo la obra de Dios. No, si yo no soy esto y lo otro. Las puertas del evangelio son voluntarias. Las puertas del evangelio son voluntarias. El que no quiera estar en el evangelio, que se vaya. Sencillo. Si usted, óigame, usted que me está escuchando ahí en su televisión, en su celular, si usted se siente preso en el evangelio, se siente en una cárcel, se siente que lo tenemos arrinconado con una bala, váyase al mundo, hártese guaro, hártese droga, y el que ríe de último, ríe mejor. Pero la historia dice que el mundo le paga mal al mundo. O sea, el diablo le paga mal a quien bien le sirve. El único que paga bien es el Señor, el que se hace cargo de nosotros. O te lo voy a poner así: ¿alguna vez has escuchado que el diablo ha sanado a alguien de SIDA? Nunca. Yo nunca he escuchado que el diablo le pegó el SIDA, se fue del evangelio, porque en la mayoría de casos es alguien que estuvo en la iglesia. Entonces dijo: no, yo en la iglesia no me permiten tener mujer, que no, se fue. Le pegó SIDA. Allá con SIDA: ay, Señor, que no sé qué. ¿Alguna vez has escuchado que el diablo se haya llegado al hospital y le haya puesto mano, haya puesto los brujos para que lo sanaran de SIDA? Ninguna vez, nunca he escuchado eso. Ni lo va a hacer, porque el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Mira, los asaltantes, ahí andan hasta con gran amor con las pistolas y poniendo el pecho. Anda a ver si el diablo los va a ver a la cárcel. Anda a ver si el diablo los va a acompañar en la cárcel. Nunca ha ido. Pero
hay uno que no importa que le falles, no importa que lo escupas, no importa que lo rechaces, ese siempre estará en la cárcel al cuidado de nosotros, en donde nosotros estemos. Y prueba de ello es el caso de José. Dios se había hecho cargo de José. Y allá estaba José y cayó en la cárcel. Pero dice que allá en la cárcel José prosperaba. ¿Y sabe por qué prosperaba? Porque había un padre que se había hecho cargo de él y mandaba la gracia, y Dios le daba gracia, y Dios le daba sueños, interpretaba sueños, y Dios se había hecho cargo de él. Y cuando Dios se hace cargo, lo levanta de la cárcel, lo levantó a ser el segundo faraón, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando Dios se hace cargo de nosotros, Dios humilla, pero también Dios exalta lo sumo. Los testimonios de la gente que ha salido de la cárcel han sido de los que se han entregado al Señor. Pero yo nunca he escuchado que un secuestrador, alguien, un delincuente haya dicho: el diablo me sacó de la cárcel. Más cárcel les mete. En ese libro de Mary Baxter menciona que hay unos brujos que hacían tantas cosas aquí en la grandes pactos con Satanás aquí en la tierra para tener grandes poderes, supuestamente, vean. Y entonces dice que se muere uno de ellos y llega al Seol, y allá en el Seol se encuentra con el diablo y dice que llegó exigiendo más poderes allá. Y entonces dice que el diablo empieza a reírse de él y se empieza a carcajear y le dice: ¿y vos crees que yo te voy a dar más poderes aquí? Dice que le dice, lee ese libro bien interesante. No, le dice: a este, por haber sido fiel a mí, llévenlo al corazón del infierno, a lo peor del infierno. Ahí están los más bravos, a todos los brujos. No, si es que el diablo más le paga a quien bien le sirve. El único que es amor, que es paz, que es gozo, es el Señor en nuestra vida. Todo momento. Eso cuesta entenderlo. Y lo entiende uno cuando se acaba la plata, lo entiende uno cuando se acaban los amigos, lo entiende uno en la pobreza, lo entiende uno en la calamidad, lo entiende uno en la soledad, lo entiende uno en la depresión, lo entiende uno cuando está sin nadie a la par. Y se da cuenta que solo Dios estará ahí con uno. Pero a veces yo siempre critico esto. A veces es demasiado tarde. Por eso es que las iglesias están llenas de gente de 50 para arriba. Y me molesta eso porque es como van a dar una gran vuelta al mundo, y ya vienen con llenos de mañas, y de 50 ya no quieren servir, no quieren hacer nada. O sea, pero por eso es que desde temprana edad hay que servirle al Señor. No hay necesidad de ir a dar la gran vuelta. Hay cosas tan complejas y tan sencillas de entender, que no hay necesidad que te huelen una mano, no hay necesidad que te deje la mujer, que te pase sida, que te pase esto. Sencillamente le dijo el Señor: solamente tenés que creer que esta es la verdad, la palabra de Dios, y que nadie va a estar contigo en las buenas ni en las malas. Solamente el Señor va a ser el único. Eso es todo. Pero ahí está la gente todavía pensándolo. Y ya vienen, como decimos, cuando ya sin energías. Ya vienen cuando ya el diablo los troteó. Pero nunca es tarde para iniciar. Póngase en pie y vamos a